Your Majesties, Sus Majestades, Your Royal Highnesses, Altezas Reales, distinguished members, distinguidos miembros del Comité Nobel, citizens of ciudadanos del mundo, the world, my dear Venezuela. mis queridos venezolanos. First, I want to express Primero, our quiero infinite expresar gratitude nuestra from my eterna family, gratitud por parte de nuestra from an familia entire country, y por parte to de the todo un Norwegian Nobel país al Comité Thanks to you, the Noruego struggle del Nobel, of an entire que hemos for enfrentado for freedom, muchas situaciones y en esta lucha de la libertad y la democracia y la paz es hoy reconocida alrededor del mundo. I am here Estoy on behalf of aquí my mother, representando a mi María madre, María Corina who has Machado, united quien ha millions of unido Venezuelans millones de in an venezolanos extraordinary en effort un that esfuerzo you, our extraordinario que hosts, ustedes have honored with the hoy Nobel Peace están Prize. honrando con el Premio Nobel de la Paz. But although she has not been Pero able aunque to be ella no here pudo and estar take aquí en part ese in this momento y ceremony, tomar parte en esta I must ceremonia, say that my mother yo sí diré que mi never madre breaks a promise. nunca rompió una And that is promesa why, y es por with esto all the joy que in my con heart, toda I la can tell gratitud you y that in emoción just a puedo few hours, decirles que en we algunas will horas be able to embrace her podemos here in tenerla aquí Oslo con after nosotros 16 en months. Oslo después de 16 meses. And as I await that Y moment to mientras hug her, espero to kiss ese her, momento to para embrace poder her, abrazarla, 2 years besarla, después de 2 años, yo creo of the que other daughters and también es sons importante pensar who en do las not get otras to see their hijas e mothers hijos que today. no pueden ver a sus padres hoy. This is what drives her. Esto What es lo drives que la all of us. motiva a ella, lo que nos She motiva a wants todos to live nosotros. in a free Ella quiere Venezuela, vivir en una and she Venezuela will libre never y ella give up nunca on se her va a purpose. rendir ante That este is why propósito. Es por we all eso know, and que I todos know, sabemos y yo that she will sé be que ella back in Venezuela very soon. estará de vuelta a Venezuela muy meantime, pronto. Mientras at this tanto, moment, mientras I face the estamos viviendo estos difficult momentos task of y la giving tarea muy voice difícil to de her words, darle the voz a speech sus she palabras, prepared for this occasion, estas declaraciones que ella is her preparó, speech. su discurso, I es este. have come here Yo to he tell you venido a aquí a contarles una story. historia, The story of a people and la their historia long de un march pueblo y su toward larga freedom. marcha hacia la libertad. This march brings me Esa here marcha today me trae hoy as one aquí voice como amongst una voz entre millions of millones de Venezuelans venezolanos que se han levantado una vez más para reclamar el destino que siempre les ha pertenecido. Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas. En 1811 escribimos la primera constitución del mundo hispano, una de las primeras constituciones republicanas de la tierra. Allí afirmamos una idea radical que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes. Nuestros antepasados cargaron la libertad sobre sus hombros. Cruzaron un continente entero, desde las orillas del Orinoco hasta las alturas del Potosí, convencidos de que la libertad nunca está completa si no es compartida. Desde el principio creímos en algo tan simple como inmenso, que todos los seres humanos nacen para ser libres. Esa convicción se convirtió en el alma de nuestra nación. En el siglo XX, nuestra tierra floreció. En 1922, durante 9 días, se produjo el reventón de la Rosa en Cabimas, estado Zulia, y de allí emanaron el petróleo y grandes posibilidades. En tiempos de paz, convertimos esa riqueza repentina en un motor de conocimiento y de imaginación. Con el ingenio de nuestros científicos, erradicamos enfermedades, fundamos universidades de prestigio mundial, museos y salas de conciertos,
y enviamos miles de jóvenes venezolanos a estudiar en el exterior, confiando en que sus mentes libres regresarían a transformar el país. Nuestras ciudades se llenaron con el arte cinético de Soto y de Cruz Diez. Forjamos acero, aluminio e hidroelectricidad, demostrando que Venezuela es capaz de construir todo lo que se le atreviera a soñar. También fuimos refugio, abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo, españoles que huían de la guerra civil, italianos y portugueses escapando de la pobreza y las dictaduras, judíos que dejaban atrás el holocausto, chilenos, argentinos y uruguayos que huían de los regímenes militares, cubanos que repudiaban el comunismo y familias enteras de Colombia, Líbano y Siria que buscaban la paz. Les dimos hogar, escuela y seguridad, y todos ellos se hicieron venezolanos. Eso es Venezuela. Construimos una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina, desatando toda la fuerza creadora de la libertad. Pero incluso la democracia más fuerte se debilita cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debemos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día. La concentración total de la renta petrolera en manos del Estado generó incentivos perversos y le dio al poder gubernamental un control inmenso sobre la sociedad que terminó traduciéndose en privilegios, clientelismo y corrupción. Yo tuve la fortuna de crecer junto a un padre que dedicó su vida a construir, a crear y servir. De él aprendí a amar a Venezuela. I was raised by a father whose life's work, building, creating, serving, taught me that De él aprendí que amar a Venezuela significa asumir la responsabilidad de su destino. Cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde. El cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente y muchos pensaron que el carisma podía sustituir el Estado de Derecho. Desde 1999, el régimen se dedicó a desmantelar nuestra democracia, violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió la disidencia y devastó nuestra biodiversidad. La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter. Se repartieron lavadoras y neveras en televisión nacional a familias que vivían sobre pisos de tierra, no como símbolo de progreso, sino como espectáculo. Apartamentos destinados a la vivienda social se entregaban a unos pocos como recompensa condicional a la obediencia. Y entonces llegó la ruina, una corrupción obscena, un saqueo histórico. Durante los años del régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Y todo nos lo arrebataron. El dinero del petróleo se convirtió en un arma para comprar lealtades en el exterior, mientras que en casa se fusionaban con el crimen organizado y con grupos terroristas internacionales. La economía colapsó más de un 80%. La pobreza superó el 86%. Y hoy, 9 millones de venezolanos se han visto obligados a huir. Estas no son cifras, no son estadísticas, son heridas abiertas. Pero algo más profundo y corrosivo que la destrucción material fue el método calculado para quebrarnos por dentro. El régimen se propuso dividirnos por nuestras ideas, por raza, por origen, por la forma de vida. Quisieron que los venezolanos desconfiáramos unos de otros, que nos calláramos, que nos viéramos como enemigos los unos a los otros. Nos asfixiaron, nos encarcelaron, nos mataron
and they forced us into y exile. nos empujaron hacia el exilio. It had been almost 3 decades of Han fighting sido casi against a 3 brutal décadas de lucha dictatorship. contra una dictadura And we had brutal tried y lo hemos everything. intentado todo. Dialogues betrayed, Diálogos protests of traicionados, millions protestas crushed, multitudinarias elections reprimidas, perverted. elecciones manipuladas. Hope collapsed entirely, La and esperanza believing se any derrumbó kind y of con future ella se fue became apagando la fe impossible. en que algo pudiera The cambiar. idea of change seemed either naive or crazy. La posibilidad de un cambio se volvió una ingenuidad o una From the very locura. depths of that Y sin despair, embargo, desde lo más hondo de ese abismo, un paso que parecía pequeño, casi burocrático, desató una fuerza que cambió el rumbo de nuestra historia. Decidimos contra todo pronóstico realizar una elección primaria, un acto de rebelión improbable. Y decidimos así confiar en la gente para redescubrirnos. Recorrimos el país por carretera y por caminos de tierra en un país sin gasolina, con apagones diarios y con las comunicaciones colapsadas, sin recursos, sin publicidad y sin medios de comunicación dispuestos a mencionar nuestros nombres. Avanzamos armados únicamente de convicción. El boca a boca se convirtió en nuestra red de esperanza y se extendió más rápido que cualquier campaña, porque el deseo de libertad seguía muy vivo dentro de nosotros y nunca murió. La migración forzada, que buscaba fracturarnos, en vez terminó uniéndonos en torno a un propósito sagrado: reunir a nuestras familias en nuestra tierra. Abuelos me confesaron que su mayor miedo era morir sin conocer a sus nietos que vivían en el exterior. Niñas con voces demasiado tenues para tanto dolor me pedían que trajera de vuelta a sus madres y hermanos dispersos por el mundo. Nuestro dolor se unió en un solo latido: traer a nuestros hijos de regreso a casa ahora. En mayo de 2023, durante un acto de campaña en el pueblo de Nirwa, se me acercó una maestra llamada Carmen. Me contó que había visto allí a su jefa de calle. Una jefa de calle es una operadora del régimen que decide casa por casa a quién se le da una bolsa de comida y a quién se castiga con el hambre. Sorprendida, Carmen le preguntó: ¿por qué está aquí? Y la jefa de calle le respondió: mi único hijo, que se fue a Perú, me pidió que viniera hoy. Me dijo que si María Corina gana, que si ganaba, él regresará. Dígame qué tengo que hacer. Haré lo que sea. Ese día, el amor venció el miedo. 2 semanas después llegamos a Delicias, un pequeño caserío tomado por la guerrilla colombiana y por el narcotráfico, donde ni una gallina puede venderse sin permiso de los criminales. Ningún candidato había estado allí desde 1978. Mientras subíamos la montaña, vi banderas venezolanas ondeando en cada una de aquellas humildes casas. Pregunté ingenuamente, como si fuera una fiesta nacional que ameritaba todas las banderas, y alguien me susurró: no, aquí las banderas se mantienen escondidas, sacarlas es peligroso. Pero hoy la gente la alzó para darle las gracias por venir, por atreverse a venir. Usted se irá, pero nosotros quedamos marcados. Ese día, familias enteras confrontaron a los grupos armados que dominaban sus vidas. Y cuando cantamos juntos el himno nacional, la soberanía renació en la forma de un coro frágil y desafiante. Ese día, el coraje venció a la opresión. Nuestros encuentros se transformaron en reuniones íntimas de miles de personas donde nos abrazábamos, llorábamos y rezábamos. Comprendimos que nuestra lucha iba mucho más allá de una elección. Era una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida y una lucha espiritual por el bien.
With less than a year before the presidential Faltaba election, menos de we un had año to para la unite elección every presidencial y nuestro deber era unir a todas las fuerzas democráticas y recuperar la confianza en el voto. Con las primarias lo logramos. Fue un esfuerzo cívico y autogestionado que levantó una red ciudadana en todo el país como nunca antes visto en Venezuela. Y el 22 de octubre de 2023, contra todo pronóstico, Venezuela despertó. La diáspora, que ya era un tercio de la nación, reclamó su derecho a votar. El hijo que se fue votó junto a la madre que se quedó. Y las filas se extendían por cuadras mientras las papeletas de votación se agotaban. Nosotros confiamos en la gente y la gente nos devolvió su confianza. Lo que comenzó como un mecanismo para legitimar liderazgos se transformó en el renacimiento de la confianza de un país entero. Ese día recibí un mandato, una responsabilidad que trascendía cualquier ambición personal. Entendí el profundo peso de la tarea que me había sido confiado. Amenazada por esa verdad, el régimen me prohibió postularme a la presidencia. Fue un golpe duro, pero los mandatos no pertenecen a aquellos que quieren hacerse con el poder, pertenecen al pueblo. Entonces salimos a buscar a quien pudiera tomar mi lugar. Edmundo González Urrutia, un diplomático sereno y valiente, dio un paso al frente. El régimen creyó que no representaba una amenaza, pero subestimaron el resultado de millones de ciudadanos, una sociedad plural que desde esta misma encontró un propósito común. Comunidades, partidos políticos, sindicatos, estudiantes y sociedad civil trabajaron juntos para que se escuchara la voz de una nación. Faltaban 3 meses para el día de la elección y pocos conocían a nuestro candidato, a su nombre. Pero no bastaba con obtener los votos porque había que defenderlos. Durante más de un año estábamos construyendo la infraestructura para hacerlo. 600,000 voluntarios a través de 30,000 centros de votación, aplicaciones para escanear códigos QR, plataformas digitales y centros de llamada desde la diáspora. Desplegamos escáneres, antenas de Starlink y computadoras escondidas en camiones de frutas para llegar a los rincones más remotos de Venezuela. La tecnología se convirtió en una herramienta para la libertad. Las sesiones de entrenamiento se hacían en secreto, al amanecer, en salones prestados por las iglesias, en sótanos y en cocinas, con materiales impresos que cruzaban el país de mano en mano como si se tratara de una operación de contrabando. Finalmente, llegó el día de la elección, el 28 de julio de 2024. Antes del amanecer ya había filas que daban las vueltas a cuadras y en el aire se sentía una esperanza temblorosa y contenida. Nuestro sistema de seguimiento en tiempo real mostraba una participación creciente en cada estado y en cada pueblo, y luego comenzaron a llegar las actas electorales, las famosas actas, la prueba sagrada de la voluntad del pueblo. Comenzó a llegar primero vía telefónica, luego por WhatsApp, luego con fotografías, luego escaneadas y finalmente llevadas a pie, en moto, en mula o incluso en canoa. Llegaron de todas partes de Venezuela. La verdad emergía por doquier mientras miles de ciudadanos arriesgaban su libertad para proteger aquellas actas. Confrontados con nuestra victoria abrumadora, el régimen emitió una orden desesperada. Los soldados debían expulsar a nuestros testigos de los centros de votación e impedir que recibieran las actas originales a las que tenían derecho por ley. Pero los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo.
In every state, city, En and cada village, estado, ciudad every y single pueblo, town sheet told the todas same las story. actas contaban la misma Within historia. hours, they were En cuestión de digitized horas and logramos published on a digitalizarlas y website for the publicarlas world en to nuestra see. página web para que el mundo entero pudiera The verlas. dictatorship Pero la responded dictadura with respondió terror. aplicando terror. 2,500 2.500 personas fueron secuestradas, disappeared, desaparecidas, torturadas. homes marked, Marcaron sus entire casas, families tomaron a familias taken enteras as como hostages. rehenes. Priests, Sacerdotes, teachers, maestros, nurses, enfermeras, students, estudiantes. anyone who dared Cualquier share a tally persona sheet que compartiera was un hunted acta down. electoral era These perseguido. are crimes against humanity, Esos son crímenes de documented lesa by the humanidad United documentados por las Naciones State Unidas. terrorism deployed Terrorismo de to Estado bury usado para the will of the enterrar la people. voluntad del pueblo. Some of the more than Algunos de los más de 220 220 adolescentes detenidos tras las elecciones fueron electrocutados, golpeados y asfixiados hasta forzarlos a decir la mentira que el régimen necesitaba difundir, falsamente incriminándose solamente por protestar. Mujeres y adolescentes encarceladas siguen siendo hoy sometidas a esclavitud sexual, obligadas a soportar abusos a cambio de una visita familiar, una comida o el simple derecho de tomarse un baño. Y aún así, el pueblo venezolano no se rindió. Durante esos 16 meses en la clandestinidad, hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia. De esta manera es como llegamos al día de hoy. Un día en el que se resuena el clamor de millones de venezolanos que ya sienten cercana su libertad. Este premio tiene un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia sí es esencial para la paz. Y lo más importante de todo, lo que nosotros como venezolanos podemos ofrecerle y compartir con el mundo, es la lección forjada a través de este largo y difícil camino, que si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. La libertad se conquista cada día en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella y a defenderla. Por esa razón, la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad. Solo es posible alcanzar la libertad cuando decidimos no vivir de espaldas a nosotros mismos, cuando afrontamos la verdad directamente, independientemente de lo dura que sea, cuando el amor y el amor por lo que realmente importa nos inspira y nos da el coraje necesario para perseverar y prevalecer. Solo al alcanzar esa coherencia interior, esa integridad vital, es cuando logramos estar a la altura de nuestro destino. Solo entonces llegamos a ser quienes realmente somos y podemos vivir una vida que valga la pena vivir. En esta larga y dura travesía, los venezolanos hemos ganado certezas del alma, verdades profundas que le han dado un sentido trascendente a nuestras vidas y que nos preparan para construir un gran futuro en paz. Por eso, la paz es, en última instancia, un acto de amor. Y ese amor ya ha puesto en marcha nuestro futuro. Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente, abrazados al fin por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Veremos a las abuelas sentar a sus nietos en sus piernas para contarles historias, no de héroes lejanos, sino del valor de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir con pasión, sin miedo, con sus voces al fin libres.
We will hug again. Volveremos a abrazarnos, a enamorarnos, Hear our streets a oír filled with nuestras calles laughter llenas de and music risas y de música. All the simple joys in the Todas world. las alegrías simples que el mundo da por sentadas volverán a ser nuestras. My dear Mis Venezuelans, queridos venezolanos, the world el has mundo marveled ha at quedado what we have maravillado achieved. por lo que hemos logrado And soon y it pronto will witness presenciará one of the una de most las imágenes moving más sights of our conmovedoras de nuestro tiempo, Our loved ones el coming regreso de los nuestros, And de nuestros I will seres stand queridos again volviendo a on the casa. Simón Y yo Bolívar estaré allí Bridge, nuevamente en where el I puente once Simón cried. Bolívar, The thousands who were en leaving la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. We are returning Estamos regresando to a ourselves. nosotros mismos, estamos regresando a casa. Allow me to honor the Permítame heroes rendir homenaje a of los this héroes de journey. este camino, Our political a nuestros prisoners, presos políticos, the persecuted, a los perseguidos, a sus familias y a todos los que defienden los derechos humanos, those who sheltered a us, quienes nos protegieron, nos alimentaron y lo arriesgaron todo por cuidarnos, the journalists a los who refused periodistas que se silence, negaron a callar, the artists a los who carried artistas our que voice, llevaron nuestra my voz al mundo, exceptional team, a mi equipo extraordinario, a mis maestros, a mis compañeros activistas políticos y sociales, a los líderes del mundo que nos acompañaron y defendieron nuestra causa, my 3 children, a mis 3 my hijos, adored father, a mi papá adorado, my mother, a mi mamá, my 3 a mis sisters, 3 hermanas my y brave a mi and loving valiente y husband, querido esposo, who've all supported quienes me me han sostenido throughout my durante life. toda mi vida. and above all, Y por the encima de millions todo of esto, anonymous a los Venezuelans millones de venezolanos who risked anónimos que their arriesgaron homes, sus hogares, their families, sus familias and their y sus lives vidas out of love. por amor. To them A ellos belongs this honor. les pertenece este honor, a ellos les pertenece este día, a ellos The future. les pertenece el futuro. Gracias.